Alrededor del día 11, el cerebro empieza a apagarse aunque el cuerpo siga de pie. No es una metáfora, es lo que ocurre en los experimentos de privación total de sueño. Y lo más perturbador no es lo que le pasa al cuerpo, es lo que le pasa a la mente. Porque en algún punto entre el día 7 y el día 11, el cerebro deja de distinguir lo que es real de lo que no lo es. ¿Qué pasaría si toda la humanidad dejara de dormir al mismo tiempo durante 30 días? Llevas toda tu vida durmiendo un tercio de ella. Si tienes 30 años, has dormido 10 de ellos, sin hacer nada, sin producir nada, sin ser consciente de nada. Y sin embargo, si alguien te quitara esas horas, estarías muerto en cuestión de semanas. El sueño parece tiempo perdido, pero es el proceso más crítico que realiza tu cuerpo. Más que comer, más que beber agua, más que cualquier otra función biológica que puedas nombrar. Y aún así, casi nadie sabe qué ocurre realmente cuando no duermes. Ni durante una noche, ni durante 10, ni durante 30. Hoy lo vamos a descubrir. Y cuando termines este vídeo, nunca más vas a ver una noche sin dormir de la misma manera. La primera noche sin dormir no parece tan grave. Tu cuerpo lo compensa con adrenalina. El cerebro libera dopamina extra para mantenerte alerta. Te sientes raro, quizás un poco eufórico, pero funcional. Puedes hablar, puedes razonar, puedes incluso hacer cosas creativas. Esto es lo que engaña a mucha gente. La primera noche sin dormir parece manejable. Pero lo que está pasando por dentro es otra historia. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de tomar decisiones racionales, empieza a funcionar con un 20% menos de eficiencia tras solo 17 horas sin dormir. Eso equivale a tener una tasa de alcohol en sangre de 0,05. No estás ebrio, pero tu juicio ya está deteriorado y tú no lo sabes. Después de 24 horas sin dormir, ese deterioro cognitivo equivale a estar legalmente borracho en la mayoría de los países. Tus tiempos de reacción se alargan. Tu capacidad de atención cae. Tu memoria de trabajo empieza a fallar. Y sin embargo, sigues sintiéndote capaz. El cerebro sin dormir sobreestima sistemáticamente su propio rendimiento. No solo estás funcionando peor, es que no puedes darte cuenta de que estás funcionando peor. Pero lo que nadie esperaba es que esto es solo el calentamiento, porque a partir del día 2 el cerebro empieza a tomar decisiones unilaterales. En el segundo día sin dormir, algo extraño empieza a ocurrir. El cerebro comienza a dormirse por partes, en fragmentos de segundos. Aunque tú estés despierto, aunque tengas los ojos abiertos, grupos de neuronas se apagan durante milisegundos y se reactivan. Los científicos lo llaman microsueño, y no lo controlas, no lo notas. Simplemente ocurre. Si estás conduciendo, esos microsueños son mortales. Un vehículo a 100 kilómetros por hora recorre 28 metros en un segundo. En un microsueño de 3 segundos, recorres casi un campo de fútbol sin ningún control. Pero aplica esto a toda la humanidad despierta al mismo tiempo. Pilotos de aviones, cirujanos en medio de operaciones, operadores de plantas nucleares, conductores de trenes, todos experimentando microsueños simultáneos sin saberlo. El colapso de infraestructuras no vendría de un ataque externo, vendría de mentes que se apagan en silencio. Al tercer día, los primeros síntomas psicóticos empiezan a aparecer. Alucinaciones visuales, voces, paranoia. El cerebro, desesperado por procesar lo que normalmente procesa durante el sueño, empieza a hacerlo mientras estás despierto. Tus sueños se filtran a la realidad. No puedes distinguir lo que ves de lo que imaginas. Y lo más inquietante de todo es que esto no le pasa solo a personas con predisposición mental. Le pasa a cualquier cerebro humano sano después de 72 horas sin dormir, sin excepción. Pero lo que nadie esperaba es que el sistema inmune está colapsando al mismo tiempo que la mente. Mientras el cerebro se desintegra, el cuerpo empieza su propio colapso. El sistema inmune depende del sueño para producir citoquinas, las proteínas que coordinan la respuesta inflamatoria. Sin sueño, esa producción cae en picada. Después de 4 días sin dormir, tu sistema inmune funciona como el de una persona con VIH avanzado. No es una comparación dramática. Es la que usan los inmunólogos en sus estudios. Cualquier infección que normalmente tu cuerpo combatiría en 2 días se convierte en una amenaza seria. Un resfriado puede derivar en neumonía. Una herida pequeña puede infectarse sin control. Y esto ocurriendo simultáneamente en 8.000 millones de personas. Los hospitales, que ya funcionarían con personal en estado de psicosis por falta de sueño,
Estarían desbordados por pacientes cuyo sistema inmune ha colapsado. Al quinto día, el metabolismo empieza a fallar. El cuerpo no regula bien la temperatura. Los niveles de glucosa se descontrolan. El sistema endocrino produce hormonas en momentos equivocados y en cantidades incorrectas. Al séptimo día, los primeros casos de fallo multiorgánico aparecerían en personas con condiciones previas. Y aquí viene el dato que los científicos encontraron y que nadie esperaba. Una enfermedad genética llamada insomnio familiar fatal demuestra exactamente qué pasa cuando un humano no puede dormir bajo ninguna circunstancia. Los pacientes mueren invariablemente entre 6 y 36 meses después del inicio de los síntomas. No de hambre, no de sed, de no dormir. El sueño no es descanso. Es una función biológica tan esencial como el latido del corazón, pero lo que nadie esperaba es que el verdadero apocalipsis no sería biológico, sería social. El mayor peligro de un mundo sin sueño no sería el deterioro físico. Sería lo que le pasa al comportamiento humano cuando el cerebro lleva más de una semana sin procesar emociones correctamente. El sueño es el momento en que el cerebro consolida memorias, pero también en que regula las emociones del día anterior. Durante el sueño REM, el cerebro reproduce los eventos emocionales del día, pero sin los neurotransmisores del estrés. Es literalmente una sesión de terapia que tienes cada noche sin saberlo. Procesas el miedo, la rabia y el dolor de forma segura mientras duermes. Sin ese proceso, las emociones se acumulan sin filtro. Después de 8 días, una persona sin dormir tiene respuestas emocionales entre un 60 y un 80% más intensas ante cualquier estímulo negativo. Un estudio de la Universidad de California mostró que el cerebro sin sueño reactiva la amígdala, el centro del miedo y la rabia, de forma exagerada, y desconecta la corteza prefrontal, que es lo que normalmente modera esas reacciones. El resultado es un ser humano que siente todo con la intensidad de una crisis, pero sin la capacidad de razonarlo. Ahora multiplica eso por 8.000 millones de personas simultáneamente. Líderes políticos tomando decisiones con cerebros en estado de psicosis. Militares con acceso a armamento y sin capacidad de control emocional. Familias encerradas juntas con niveles de agresividad disparados y sin mecanismo de regulación. La historia muestra que las guerras y los conflictos masivos surgen de miedos y percepciones distorsionadas. Nunca en la historia de la humanidad todos los cerebros del planeta habrían estado distorsionados al mismo tiempo. Pero lo que nadie esperaba es que el mayor experimento real de privación de sueño masivo ya ocurrió, y sus consecuencias cambiaron el mundo para siempre. En el siglo XX, los ejércitos empezaron a usar la privación de sueño como táctica de guerra, no para matar al enemigo directamente, para hacerlo colapsar desde dentro. Los estudios sobre prisioneros de guerra sometidos a privación extrema de sueño mostraron que después de 4 o 5 días, la mayoría firmaba cualquier confesión, aceptaba cualquier creencia que se le presentara, no por cobardía, sino porque el cerebro sin sueño pierde la capacidad de evaluar la realidad y se vuelve extremadamente sugestionable. La CIA documentó esto en detalle en sus programas de interrogación, y la conclusión fue brutal. La privación de sueño no necesita violencia física. El cerebro se destruye solo. Pero hay un caso más reciente y más cercano a todos nosotros. La pandemia de 2020 fue el mayor experimento no intencionado de alteración del sueño en la historia moderna. El estrés, el confinamiento y la incertidumbre dispararon el insomnio global. Los estudios publicados después mostraron que durante los primeros meses, el sueño promedio de la población mundial se redujo entre 45 minutos y 1 hora por noche. Eso no parece mucho, pero sostenido durante semanas produce el mismo deterioro cognitivo acumulado que varios días sin dormir. Los investigadores documentaron un aumento del 25% en trastornos de ansiedad y depresión a nivel global durante ese periodo. Y eso con solo 45 minutos menos de sueño por noche. Aquí está el dato que más me impactó mientras investigaba esto. En 1964, un estudiante de Instituto de San Diego llamado Randy Gardner se sometió voluntariamente a la privación de sueño más larga documentada en la historia. Estuvo despierto durante 11 días y 25 minutos, 264 horas consecutivas sin dormir. Al cuarto día empezó a tener alucinaciones. Creía que las señales de tráfico eran personas. Al séptimo día no podía decir el día de la semana ni recordar su nombre. Al 10º día, su cerebro estaba generando sueño REM mientras él estaba técnicamente despierto. El cuerpo simplemente tomó el control.
Cuando finalmente durmió, lo hizo durante 14 horas y 40 minutos. Y aquí está la parte que nadie menciona. Después de recuperarse, Randy Gardner dijo que la experiencia no le había dejado secuelas permanentes. Los médicos que lo monitorearon confirmaron que su cerebro se recuperó completamente. Lo que eso significa es que el sueño tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. El cerebro puede rebotar de incluso 11 días sin dormir, si tiene la oportunidad de hacerlo. Pero en nuestro experimento hipotético de 30 días, esa oportunidad nunca llega. Y a partir del día 16 aproximadamente, los primeros seres humanos empezarían a morir. No de enfermedades, no de hambre, de la ausencia de algo que siempre dimos por hecho. El sueño no es el tiempo que pierdes cada noche. Es el precio de entrada a seguir siendo humano al día siguiente, y la próxima vez que sacrifiques horas de sueño por cualquier razón, recuerda que no estás siendo productivo. Estás tomando prestado tiempo de tu propio cerebro con un interés que siempre se cobra. Y ahora te pregunto algo para los comentarios. ¿Cuántas horas duermes de media cada noche? Sé honesto. Las respuestas que deja la gente en este tipo de vídeos siempre me sorprenden. Si esto te hizo pensar 2 veces antes de quedarte despierto esta noche, ya sabes lo que toca. Dale al me gusta y suscríbete. El próximo vídeo va a ser igual de incómodo,